Génesis 6, capítulo 1 al 4 es un texto difícil de entender, y al tratar de interpretarlo debemos de hacerlo de una manera cautelosa debido a que hay muchas posibles interpretaciones atribuidas a este particular texto de las Escrituras. Y no importa cuál interpretación decidamos es la correcta para cada uno, esto nunca debería ser causa de división entre cristianos de diferentes denominaciones o entre miembros de una misma congregación. Hay tres mayores interpretaciones al texto de Génesis 6 referente a los hijos de Dios. En los versos del 1 al 4 se habla que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y las escogieron para tomarlas como esposas y casarse con ellas. Así que la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres? La primera interpretación señala que los hijos de Dios se refiere a la santa descendencia de Set. Después que Caín mató a Abel, Adán y Eva procrearon a Set, y Set heredó y acarreó la santa fe de Abel. Así que la idea que los hijos de Dios son los descendientes de Set que se casaron con las hijas de los hombres, el desechado linaje de Caín, es una de las interpretaciones. La segunda interpretación es que los hijos de Dios se refiere a ángeles, seres celestiales que se casaron con seres humanos. La tercera es que los hijos de Dios son héroes de un pasado mítico, reyes tiranos como Gilgamesh, que eran considerados parte Dios y parte humano. En el poema de Gilgamesh se le describe específicamente como 2/3 divino y 1/3 mortal. Esta historia y otras parecidas de héroes y reyes tiranos con poderes sobrehumanos eran comunes en Mesopotamia, en la tierra de Ur para ser precisos en tiempos bíblicos. Ahora, ¿cómo entender cuál interpretación es la correcta? Para esto recurriremos en su mayoría a versos de las Escrituras y un poco de apoyo de algunos textos apócrifos del tiempo antiguo. La expresión los hijos de Dios aparece textualmente 6 veces en el Antiguo Testamento y la Biblia hebrea, 2 veces en Génesis 6 y 3 veces en el libro de Job, donde vemos a Dios reunirse en los cielos con los ángeles y los ángeles son llamados los hijos de Dios en el capítulo 1. También hay otra mención en Job capítulo 38, donde Dios confronta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En este pasaje Dios dice que cuando Él creó el mundo, los hijos de Dios se regocijaron. Así que parece claro que se está refiriendo a seres angelicales preexistentes al mundo mismo. La última vez en la que se utiliza la frase es en arameo, en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor miró al horno de fuego y vio a un cuarto varón, según la traducción que se lea, que era semejante a un ángel, un hijo de los dioses o en sí mismo a un dios. Aunque cabe destacar que la traducción hijos de los dioses es la más acertada al texto original. Y basado en el contexto de la historia, podemos deducir que se estaba hablando de un ángel manifestado en una forma corpórea. Debemos también distinguir estas ocasiones y separarlas de otras en las que se indica que la relación entre Dios y los hombres es una relación de padre-hijo. Adán y Dios tenían una relación de padre-hijo. En el pacto que Dios hizo con David, David y Dios tienen una relación de padre-hijo, pero no se dice explícitamente que Adán era hijo de Dios o que David era hijo de Dios. En ningún lugar se utiliza esta expresión idiomática para referirse a un ser humano, a excepción del Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 3, versículo 38, en donde se presenta la genealogía de Jesús desde José hasta David y desde David hasta Adán, de quien se dice fue hijo de Dios, con la salvedad que la palabra en latín utilizada es filias, que es retoño o semilla o descendencia. Así que podemos inferir que cuando la expresión lingüística los hijos de Dios ocurre en la Biblia, siempre es para referirse a seres angelicales. También existen referencias en el Nuevo Testamento. Dos caben ser mencionadas. Una es segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 7,
En este pasaje, si se estudia el texto original griego, se puede observar que Pedro está dando dos ejemplos de juicio y salvación, y no tres como puede ser interpretado según la traducción que se lea. Esto es debido al excesivo uso del punto y coma en la versión Reina Valera, la separación de cada versículo por un punto final en la versión Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional, todas traducidas de la versión latina Vulgata y no del texto en griego. A diferencia del Nuevo Testamento, traducción Peshitta, traducida del griego. Tomando nota, tenemos dos relatos, versos 4 y 5 hablando del diluvio y versos 6 y 7 hablando de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el primer relato, Pedro habla de cómo Dios no perdonó a los ángeles ni al mundo antiguo, solo a 8 seres humanos, Noé y su familia. Pedro es enfático. Dios trajo juicio sobre los ángeles y el mundo que pecaron, pero salvó a Noé y su familia. Y Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero salvó a Lot y su familia. Solo hay dos ejemplos de contraste, dos relatos, no tres como puede llegar a entenderse. Dicho esto, Pedro claramente está resumiendo la historia de Génesis 6 en dos versos. La segunda referencia la encontramos en Judas capítulo 1, versículos 6 y 7, donde también se puede ver al escritor referirse a los dos mismos relatos, Noé en Génesis capítulo 6 y Lot en Génesis capítulo 19, que tienen en común los dos relatos, que en ambos casos se ven conductas de sexualidad anormales. En ambos casos, Pedro y Judas hablan de un mismo tema, el castigo de los que pecan y la salvación de los que obedecen y temen a Dios. El último argumento que podría contradecir la teoría que dice que los ángeles son los hijos de Dios, mencionados en Génesis capítulo 6, es la que se utiliza para refutarla muchas veces. Jesús en los evangelios dijo que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento, según Mateo capítulo 22, versículo 30. A esto se puede argumentar que hay una diferencia entre los ángeles que menciona Jesús y los ángeles que menciona Judas. Jesús habla de los ángeles que están en el cielo, los que obedecen a su naturaleza y que no se casan ni se dan en casamiento. Judas habla de ángeles que abandonaron su posición de autoridad y renunciaron a su naturaleza y al lugar que les correspondía para cometer actos de inmoralidad. Estas dos referencias nos pintan una imagen más clara. En Génesis capítulo 6, ángeles se están casando o uniendo con seres humanos, y segunda de Pedro y el libro de Judas confirman esta interpretación. Ahora nos queda la segunda pregunta. ¿Quiénes son los Nephilim? En el verso 4 del capítulo 6 de Génesis, habla de gigantes o Nephilim, que es la palabra hebrea. Dice de ellos que en aquellos días habitaban la tierra, y habitaron la tierra después que los hijos de Dios tuvieran hijos con las mujeres humanas. Esto es una sola oración. La siguiente oración dice que eran valientes, que desde la antigüedad eran varones de renombre. Las dos oraciones que consisten el verso 4 son muy importantes de entender. La primera oración nos dice que los Nephilim estaban en la tierra cuando los hijos de Dios cometieron la inmoralidad de unirse a las hijas de los hombres, y que también continuaron existiendo después. Esto ha llegado a entenderse como una afirmación que los Nephilim son producto de la unión antinatural de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Al interpretar estas dos oraciones en la manera en la que lo hemos hecho, podemos llegar a la conclusión que los Nephilim no están directamente relacionados con dicha unión inmoral, y que en lugar se nos comenta que ellos estaban en la tierra antes que los ángeles cometieran tal inmoralidad y que aún habitaron la tierra después. Esta segunda interpretación parece ser confirmada por la segunda oración del verso 4, que menciona que ellos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero ¿por qué solo mencionar a los Nephilim brevemente? ¿Por qué no aclarar su origen? Una explicación que se puede entrever es que para los lectores contemporáneos de Moisés, los Nephilim eran conocidos personajes de la historia, como los escritos de Gilgamesh podrían comprobar, y no era necesario expandir en cuanto a quiénes eran. Si algo aclara este verso es que los Nephilim no eran seres divinos, ni el resultado de la unión de ángeles y humanos.
No se puede negar que estos versos de Génesis capítulo 6 son difíciles de interpretar y no siempre se han interpretado de la manera adecuada. En el segundo y tercer siglo antes de Cristo se llegó a interpretar que los Nephilims fueron el resultado de la unión de ángeles y humanos. Esto llegó a ser incluido en lo que se conoce hoy como el libro de Enoch, el cual contiene largas genealogías de ángeles hasta llegar a Lucifer mismo, culpando así a los ángeles de todo el pecado y la maldad en el mundo, en lugar de culpar al hombre por su propio pecado. Génesis capítulo 3 nos muestra cómo el pecado llegó al mundo y Pablo advierte a Timoteo en su primera carta en el capítulo 1 versículo 4 a no prestar atención a fábulas y genealogías interminables que no edifican y más bien producen disputas infructuosas. La verdadera lección a entender de lo que hemos hablado en este video es que tanto Génesis capítulo 6, segunda de Pedro capítulo 2 y el libro de Judas nos muestra que juicio y castigo viene a los que hacen maldad y desobedecen, pero salvación es alcanzada por aquellos que procuran llevar una relación cercana a Dios en reverencia y temor. Si este video ha sido de bendición y edificación para ti, puedes suscribirte al canal y puedes darnos un like. Si tienes alguna sugerencia de qué temas podemos hablar en nuestro próximo video, puedes dejarlo en la sección de los comentarios en la parte de abajo. Dios les bendiga.